Teniendo como horizonte la valoración de los conocimientos propios y locales como aporte a las lecturas de la realidad, al reconocimiento de la diversidad cultural y al establecimiento de relaciones de conocimiento entre las universidades y de otros conocimientos, los otros saberes, las otras prácticas. Damos paso ahora a este panel titulado Interculturalidad y Comunicación de las Ciencias. Para ello queremos dar la bienvenida a la doctora Norma Constanza Castaño Cuellar, quien va a servir como moderadora de este panel. La doctora Castaño es bióloga de la Universidad del Valle. Luego recibió un título de magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y también tiene un doctorado interinstitucional en educación que se le otorgó la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ella en particular tiene un trabajo muy interesante en donde ella empieza a explorar a partir de su experiencia en el Valle de Tensa, una región que particularmente en la biblioteca queremos muchísimo por cuenta de que nosotros somos los custodios del Archivo de Acción Cultural Popular y también de Radio de Sutatensa. Muchos investigadores también se acercan a consultar ese archivo. Es una región que particularmente llevamos muy en el corazón en esta biblioteca. Y la doctora Castaño básicamente ha desarrollado durante un buen tiempo su trabajo en esta región del país y le ha interesado particularmente el tema de cómo los niños aprenden. Claro, empieza desde su tema, desde la biología, pero a partir de eso empieza a desarrollar una serie de investigaciones y una serie de publicaciones también bien interesantes. La acompañan la doctora Antonia Greda. Ella viene en representación del pueblo inga de Colombia, una historia de vida también muy interesante. Nos complace mucho tenerla con nosotros, nos enorgullece tener mucho a la primera mujer indígena que tiene un doctorado en Colombia. Esto es obviamente un logro muy importante, pero además de eso, pues qué interesante poder hablar como iguales, pero también no solamente reconocernos como iguales, a pesar de que haya tal vez unas ideas distintas acerca de lo que puede pensar sobre el mundo un hermano mayor o un hermano menor, pero pudiéramos también pensar un poco en que este tipo de diálogos responden muy bien a una de las iniciativas de Colciencia recientemente, y es justamente poder dialogar y generar nuevos conocimientos, no solamente desde las universidades, no solamente desde las grandes ciudades del país, sino que también tengamos personas que estén generando conocimiento en otras regiones, algo muy valioso y algo a destacar. También está con nosotros el doctor Gilfaret Cade, investigador del pueblo Muruy de la Chorrera del Amazonas. Es una persona también con una historia de vida muy particular. Seguramente dentro del panel vamos a tener oportunidad de hablar un poco de ello, pero quisiera invitar a nuestros tres invitados a que ocupen estas sillas que están aquí enfrente. Tienen un micrófono también ahí para empezar a hacer la discusión, así que va a ser un placer escucharlos durante la próxima hora y cuarto. Recuerden que vamos a tener sesión de preguntas, recuerden que tenemos el hashtag Comuniquemos la Ciencia, a través de ahí pueden compartir los momentos de este evento y también sus preguntas para este panel que comienza ahora. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que este evento ha sido muy provechoso y nos ha permitido conversar y confrontar a veces distintas perspectivas. Hoy les invitamos a conversar acerca del tema de la comunicación de las ciencias. Ya estamos hablando en plural, eso es importante, y digamos desde una mirada intercultural. Siempre decimos, sabemos que este es un país muy diverso, que ocupa en términos de muchas especies biológicas el segundo lugar en esa diversidad biológica. Entonces hablamos de las mariposas y aquí hay una exposición que de pronto sería bueno visitar, que habla justo sobre las mariposas. Tenemos un lugar muy alto en diversidad de aves, de anfibios, etcétera. Pero resulta que esta humanidad hasta ahora se está dando cuenta que hay más diversidad biológica donde hay más diversidad cultural. Esa es una coincidencia que ahorita nos asombra,
pero que realmente siempre ha estado ahí y eso qué significa. Ayer decíamos en el otro conversatorio que, bueno, la ciencia, el conocimiento científico y la denominación de científico se hizo por allá como en el siglo XVII o XVIII. Y cómo se ha impuesto a sangre y fuego en algunas ocasiones, como fue el asunto de la conquista de América, a sangre y fuego. Pero no se nos ocurre que si esta especie, bueno, estamos a punto de extinguirnos por nosotros mismos y por el sistema político en el que vivimos, pero no se nos ocurre pensar que si estamos aquí como especie es porque eso no empezó en el siglo XVIII. No estamos aquí como especie por el conocimiento científico anglosajón, para particularizarlo de una vez, ¿cierto? Estamos aquí como especie que ha dominado todos los ecosistemas, que se ha inventado todos los medios para sobrevivir y para explotar. Ya estamos buscando irnos para, bueno, perdón por lo plural, ya están buscando, porque es que nosotros no tenemos cómo. Algunos ver cómo se habitan otros planetas, porque ya como que definitivamente hay que dejarlo, sí, pero si estamos aquí, es que estamos aquí porque desde los neandertales, por allá cuando aparecieron los primeros homínidos, hay unos conocimientos acerca de la naturaleza, y qué más eficaz y qué más eficiente que esos conocimientos que nos tienen aquí como especies dominando no solo el planeta, sino digamos eso que ahora se empieza a llamar exobiología, porque hasta allá, o sea, vamos de rumbo para afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí como en ese transcurso de la historia? Que se impone el conocimiento científico anglosajón como única verdad, digamos, invisibilizando, claro, por razones políticas, por razones económicas, otros conocimientos que saben proteger la biodiversidad, que saben cuidar la vida, dirá Gil ahorita. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Digamos que ese es el tema de esta conversación, ¿sí? Entonces tenemos como una pregunta que tiene que ver con, más que todo, con los 50 años de este planetario. Digamos, en ese contexto, Antonia y Gil, de dominación de las ciencias occidentalizadas, ¿qué lugar puede ocupar los diálogos entre conocimientos diversos desde sus propias perspectivas y de las de sus pueblos, desde luego? Hola, mujeres. Bueno, Puangui Tucuicuna. Les contestan allí sí. Puangui Tucuicuna. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Universidad Pedagógica, al planetario y a todos ustedes que asisten a escucharnos, porque creo que es el momento preciso para, en primer lugar, hacer referencia a que este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y que precisamente en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pues nosotros todos sabemos que nada se puede realizar, desarrollar o se puede expresar si no es a través de las lenguas. Y muchos de nuestros pueblos tienen los conocimientos y lo expresan a través de más de 67 lenguas que existen en Colombia, y por supuesto más de 102 pueblos con sus respectivas cosmovisiones. Entre ellas está el pueblo Inga y el pueblo Muruy, ¿no? Muruy, que son dos de esos 102 pueblos que existimos en Colombia.
Y precisamente ayer estaba reflexionando cómo dirigirme a ustedes, cómo poder llegar a hacer un conversatorio en el que podamos todos reflexionar, que precisamente y en la actualidad, y retomando la introducción que hacía la profesora Norma, es cómo hacer conciencia realmente de las etapas por las que efectivamente los pueblos indígenas y toda América han trasegado y que dieron, digamos, todo un cúmulo, no solamente de relaciones, de desacuerdos, de acuerdos y una serie de imposiciones en virtud a eso que se llamó el encuentro de mundos o el choque de culturas, etcétera, etcétera. Ese trasegar, los pueblos indígenas hemos dicho y somos conscientes, pero como pueblos, pero la mayoría de las personas aún están en ese proceso de ser conscientes que en América Latina hubo 4 etapas fundamentales en donde esas etapas resquebrajaron esa relación de los pueblos indígenas, las sociedades, el Estado y sobre todo en esa influencia hacia cómo visibilizar los conocimientos y que fue opacado precisamente. Tenemos que ser conscientes y muchos cuando yo me acerco a los jóvenes que están estudiando hoy en día en las diferentes instituciones educativas, no conocen ese proceso histórico y por eso es que a veces quedamos como en ese vacío, como qué habrá pasado y nos preguntamos hoy en día y nos seguimos preguntando si es cierto que el conocimiento de los pueblos indígenas es válido o no válido. Hemos pasado por unas etapas de negación, reducción, ¿sí? Integración, y que eso hizo mucho mella en la historia propia de los pueblos de América Latina y por supuesto también en el de Colombia. Y eso tuvo que ver mucho con la invisibilización de todos los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y que eso no se ha acabado, sigue allí porque precisamente ahora viene una nueva discusión y una discusión que seguramente universidades, estudiantes, profesionales, indígenas y todo el conjunto de personas tenemos que entrar a reflexionar y es la decolonización del conocimiento. Es un tema urgente, porque precisamente esa subyugación de conocimientos hizo que unos conocimientos aparecieran en el contexto histórico humano como mucho más válidos que otros, y hoy en día no podemos pensar de esa manera, por eso hablamos de conocimientos y todos tenemos conocimientos, unos desde la parte facultativa y otros desde la parte empírica, que son válidos igualmente para un proceso de construcción de nuevos conocimientos. Entonces, para dar la respuesta a la pregunta, es lo primero que tenemos que empezar a reflexionar. ¿Cómo podemos en estos espacios y en otros empezar a reflexionar y mirar esa decolonización del conocimiento? Porque es que nos toca colocar en igualdad epistémica todos estos conocimientos. No podemos pensar que por el hecho de que el indígena se relaciona de una manera distinta con la naturaleza o tiene una expresión diferente con la naturaleza, es menos válido frente a la ciencia y a los científicos. Todos los conocimientos tienen algo de científico y todos los conocimientos llegan a generar nuevos conocimientos. Esa reflexión lo hacía también a raíz de que efectivamente hoy en día podemos mirar cómo universidades empiezan a integrar en sus departamentos, en sus instituciones, departamentos y observatorios sobre la interculturalidad. Cuando iniciamos hace más de 20 años los procesos de educación intercultural bilingüe, eso no se veía, pero hoy en día, por ejemplo, Javeriana, Pedagógica, Externado, Cauca, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Nacional, la UNAD y otras han empezado a generar departamentos de interculturalidad precisamente buscando el cómo interculturalizar el conocimiento, que es otra idea fundamental de la decolonización del conocimiento.
cómo construir nuevo conocimiento a partir del respeto, reconocimiento y desarrollo de los conocimientos existentes, tanto de pueblos indígenas como de los otros conocimientos del campesino, del afrocolombiano, etcétera, etcétera. Resulta que, voy a colocar un ejemplo, los pueblos indígenas tenemos en la práctica una forma de desarrollar elementos tecnológicos y técnicas con la naturaleza, que lo hace precisamente de la práctica profunda y del conocimiento y de la relación a diario con las plantas, con los elementos, con las piedras, con las montañas, con los ríos, ¿sí? Y un niño indígena en la educación propia, si se hace la educación propia como es, con la conciencia, es capaz de conocer cuántos ojos de agua hay en su territorio, ¿sí? Es en la práctica, y eso tiene un sistema de conocimiento, tiene una forma de aprendizaje, tiene un espacio, un escenario propio de aprendizaje. Describir, hacer seguimiento, generar investigación frente a esos escenarios propios de aprendizaje, es una manera realmente de llegar a una interculturalización del conocimiento. Y otro ejemplo que puedo colocar, un indígena que conoce las técnicas propias de siembra y de cosecha, los ciclos lunares, en qué etapas, porque también quiero decir que ahí está la parte cultural. Muchos no creen en la parte cultural, porque no lo creen que es científico, y resulta que allí está el gran conocimiento de los pueblos indígenas, porque la siembra, los pueblos indígenas o lo hacen con base en los elementos lunares, ¿sí? En las etapas de alimentación, ¿sí? En calendarios profundamente ecológicos, y que eso todavía es hora de incorporarlo en las discusiones, en los aprendizajes, en el sistema educativo, desde pequeños hasta las universidades. Entonces, el ejemplo que coloco es un indígena que conoce las técnicas de sembrado, de las fases lunares, de cómo se siembra, de cómo se cosecha, de qué, todo ese bagaje de conocimiento, y un agrónomo que ha estudiado en una universidad. Si los dos se unieran, si tanto agrónomo con unas técnicas establecidas en unas concepciones distintas a los indígenas, y el indígena con toda su técnica, seguramente tendríamos un conocimiento complementario y un nuevo conocimiento. De eso se trata los nuevos conocimientos, de eso se trata. De colonizar el conocimiento se trata de darle el valor en cada contexto a cada uno de los conocimientos. Por eso los indígenas no estamos negando el gran valor del avance científico y el desarrollo de la humanidad, pero la humanidad también debe conocer y debe valorar el desarrollo y el avance que tiene para la humanidad los conocimientos de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias. Nuevamente buenos días para todos. Agradecer la participación que nos dan, y lo que vamos a manifestar lo hacemos, de verdad lo hacemos de corazón y con el sentimiento pues a lo que realmente nos fuimos invitados. Para continuar con lo que dice aquí la compañera, varias cosas, todas las que dijo, no quisiera repetirlas, voy a avanzar sobre el mismo lenguaje. La verdad es que este diálogo intercultural de conocimientos, con seguridad de no equivocarme, hoy, en este momento de la historia, eso no es realidad todavía. Se están dando algunos hechos o puntos de partida para ese encuentro, eso es cierto. Todavía estamos distantes, estamos en dos orillas distintas, entre el conocimiento empírico, el conocimiento
tradicional, muchos nombres le han puesto a ese conocimiento, y el científico. Ahí hay muchas distancias, pero el conocimiento científico es cuantitativo, hay que demostrarlo y es válido como conocimiento. El conocimiento empírico indígena, dijéramos, no solo el indígena, el campesino, hay otros sectores que tienen un conocimiento válido y sobre eso perviven, existen, no solamente. Entonces, mire que, y el conocimiento indígena, empírico, tiene sus lógicas también, tiene su metodología y tiene un valor cualitativo. No se mide exactamente, pero es un conocimiento válido. Y si hoy los pueblos, no solo de Colombia, no solo el de la Amazonía, de Colombia, de América, pervivimos y existimos, es porque ese conocimiento ha estado latente allá y transmitido de generación en generación, es lo que hoy hace ver de que ese conocimiento, y existimos porque ese conocimiento existe y es válido. Eso como de manera general en todo lo que queremos decir. Ahora, ¿qué es realmente? Hoy hay muchas miradas sobre eso, pero tampoco el hecho es de lo que siempre se ha dado. Para nosotros la unidad que uno cree que debe ser, la unidad es armonizar las diferencias. Para nosotros eso es la unidad, pero no que todos digamos lo mismo o que hagamos lo mismo, es armonizar esas diferencias que hay entre, pues, dijéramos, entre humanos, es que somos humanos. Esa particularidad se tiene que entenderlo así, desde esa mirada hacia adentro, entre pueblos, entre afinidades, entre grupos que de alguna forma tenemos un mismo lenguaje, sí ha habido interculturalidad hacia adentro. Incluso en esto, más que mujer madre, es la que primero tenía que entender el lenguaje del marido para transmitirlo a sus hijos. Y esa transmisión del conocimiento en nuestra es generacional, y lo voy a poner así con todo respeto, no es para un título profesional, no es para, bueno, lo que sea. Sí, ese es desde la mira, pero lo que se transmite en la cultura es para el buen vivir. Para el buen vivir, es para la vida, es lo que se transmite. Entonces allí, un poco en ese contexto, hacia afuera es la interculturalidad que necesitamos, es con la academia, es con las universidades, con los industriales, con una serie de conocimientos que no está en nuestra cultura, no la tenemos. Entonces allí la interculturalidad tiene que darse es desde esa mirada, no es que los indígenas, los campesinos, los pobrecitos necesitan esto, no es la necesidad. No es la necesidad. Y se ha mirado a nuestros grupos como si fuéramos mendigos, como si fuéramos pobrecitos. No, la vida que se da casi que un jefe indígena no lo da el más rico del mundo. Que él trabaja si quiere porque tiene su lógica, tiene dónde vivir, tiene que comer y no tiene preocupación. Él no se preocupa porque tiene ordenado su sistema. Entonces, esas situaciones había que entrar en el lenguaje pues actual para poder no mirarnos entre comillas como iguales, como que sufrimos, que nos enfermamos, que tenemos preocupaciones, que tenemos necesidades también, y que de esa manera mirarnos realmente entre humanos y con la verdad en la mano, con la humildad necesaria que necesitamos entre humanos, y allí es donde tenemos que llegar. Voy a decirlo muy rápido, ¿qué es lo que realmente nos hace diferente
entre lo académico, entre lo científico y lo empírico. Uno es que lo científico dejó por fuera lo espiritual. Ahí donde la academia dejó de ser universidad, porque el humano, nosotros decimos come, es fruto, es el resultado de materia y espíritu. Eso es lo que somos. Entonces, cuando eso comienza a separarse, pues se va separando y hoy somos distintos por nada. Eso de la espiritualidad para nosotros, yo puedo afirmar sin derecho a equivocarme, todos los pueblos lo tenemos claro, de que todo lo que existe tiene vida y tiene espíritu. Eso es claro para nosotros, que es el fundamento por el cual existimos. Pues el otro principio, dijéramos, de vida precisamente es el conocimiento. Y lo que nosotros transmitimos del abuelo, lo que transmitimos, no es el nombre del abuelo, no es cuántas chagras tenga o qué propiedades tenga, eso no heredamos, nosotros heredamos es conocimiento lo que heredamos, es sabiduría lo que heredamos. Pero también el territorio es un principio innegable, debe existir, porque es parte de la existencia de nosotros, por eso no se puede negociar. Si para nosotros es madre, nadie negocia con la madre de uno, o sea, eso va tan profundo que eso es lo que nos ha... Una cosa es decir hacia adentro, tierra madre, eso lo entendemos nosotros, pero el otro no nos entiende de esa manera. Pero sí podemos decir, hoy, en este momento de nuestra, que había que mejorar el discurso de que hoy el territorio, para cada uno de los hoy vivientes indígenas y no indígenas, y para los futuros, es que el territorio es el espacio donde se desarrolla la espiritualidad y el conocimiento. Mire que todo tiene una cadena y eso no lo podemos cortar, no los podemos dejar por fuera. Por ahí mismo, precisamente, lo que tiene que ver con el cuido. Hoy nosotros le manifestamos el cuido, hoy a partir de la reunión de Río, que todo ese tema de la tierra, se habla del medio ambiente. Nuestras culturas lo hablaron hace mucho tiempo, donde precisamente es el cuido, con la palabra de vida, cómo es que se cuida los seres del agua, los seres de la tierra, los seres las aves y los seres que no son visibles pues, con estos ojos. Tenemos una relación directa. A nosotros los pueblos indígenas no nos dijeron dominad el mundo, a nosotros no nos dijeron eso, a nosotros nos dijeron prevenir, proteger y curar la vida, todo lo que existe, es distinto. Entonces la relación allí, esa relación espíritu, hombre, humano, es directa. Nosotros nos relacionamos con ellos directamente y le pedimos permiso si algo hay que hacer. Eso es algo que no lo hemos sido, pues tampoco tenemos que decirlo como así, porque tampoco nos lo han preguntado. Pero esas son las cosas que son. Y los valores están dados precisamente, uno, porque hay que el trabajo es un valor innegable para nuestra gente, para nuestra cultura. El ser honesto, hablar con la verdad y ser prácticamente transparente, cumplir con lo que prometes. Y entonces ahí sí tenemos distanciamiento en eso porque hay muchas diferencias que tenemos que ir limando en todo este discurso de la interculturalidad. Es allí donde está nuestra diferencia. Podríamos seguir, que yo creo que sea más de eso, pero finalmente de esta estructura, como se compone el conocimiento nuestro, es el respeto. Está precisamente la permanencia, es que no es una sola vez, es todos los días de vida hasta que tenemos que cumplir con
principios de vida, con la palabra de vida pero que finalmente el resultado de todos estos fundamentos, que no son muchos tampoco, es el buen vivir. Y uno le preguntará, ¿qué es el buen vivir? A la academia, solo una pregunta así, seguramente que las respuestas van a ser distintas. Pero para nosotros el buen vivir, para nuestras culturas, el buen vivir es que usted tenga acceso a los medios mínimos para vivir dignamente. Es tener un territorio, tener donde hacer su vivienda, donde poder relacionarse con toda bueno, no es tanto el decir con toda la libertad, porque también entraría un error, es que la libertad también tiene sus limitaciones, pero con todo hay que vivir y usted resolver sus problemas allí. En el fondo, estas son las cosas que tenemos que ir como limando para que nos entendamos en un lenguaje actual y entonces, visto desde, ya lo decía la autora, los avances del mundo no nos hacen daño, no estamos en contra de eso. Que lo que nos ofrece hoy el mundo actual, no estamos en contra de eso, pero nosotros tenemos que entenderlo, porque igual, el celular que tanto problema nos trae, no es solamente para el indígena, no solamente para el campesino, para la sociedad mayor también es un problema. El problema no es el instrumento, el problema es el uso. Hoy para nosotros, para los muruy, nos dicen que la coca y esto y el otro, el problema nosotros no vamos a erradicar con claridad, tampoco lo vamos a suplantar, porque allí, precisamente, esto que digo es gracias a esa planta. Ahora, el problema es el uso de la planta, es el uso de la planta. Con esas claridades, pues, yo creo que dejamos el tema y vamos a seguir hablando. Creo que hemos hecho lo suficiente para continuar. Muchas gracias. No creas que hemos hecho lo suficiente. Digamos, en lo que se ha planteado, pues yo creo que hace la mano quien está en contra de que avancemos en esos procesos de diálogo entre conocimientos, de interculturalidad. Pues yo creo que en las condiciones en que estamos es cada vez más evidente que esos conocimientos, pues que ni siquiera son locales, esos conocimientos tienen unas historias inmensas, larguísimas, desde el mismo origen de la humanidad, que creo que hay que poner el acento ahí. Es imposible negarse a eso. Sin embargo, porque la pregunta que me hago es porque si somos conscientes de eso, ¿por qué no avanzamos en ese sentido? Y es que desde mi punto de vista, el asunto de la interculturalidad es un asunto bastante complejo, que creo que toca muchísimos intereses políticos, económicos, como lo decíamos ayer, pero más allá de eso, me parece que hay un asunto de poder y que ese es como el núcleo de lo que hay que empezar a erosionar para que estos procesos se den. Bueno, hablamos de multiculturalidad y resulta que llegan los emigrantes a España, llegan niños ecuatorianos a España y en la escuela les dicen, los obligan a hablar con la Z, a tener el mismo acento y a pensar como españoles, los acogen. Bueno, los acogían. Pero digamos, en esa idea de búsqueda de, entre comillas, consensos entre culturas, entendiendo pues que el conocimiento científico es una cultura
Creo que hay que ponerlo en ese contexto también. Pero no es el hecho pues de que se admiten las diferencias, bueno, ahí está el tema del reconocimiento de las diferencias, creo que también es clave para poder avanzar en ese sentido, pero pues es que no es suficiente decir que recibimos a los niños ecuatorianos en Madrid, pero los reconocemos en tanto se comporten como españoles, ¿sí me explico? Sí, entonces, digamos, eso es como está diciendo Gil, pues no nos estamos diciendo la verdad. Eso fue lo que dijiste ayer, o sea, nos estamos contando mentiras, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos, Antonia y Gil, avanzar en esa hibridación de conocimientos o con esa complementariedad, sabiendo pues que ahí hay un elemento fundamental que es el poder? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Porque incluso en las universidades Gil pues también hay elementos de poder que constituyen una élite académica que no se quiere dejar tocar, ¿verdad? ¿Sí? Como en ese sentido, ¿qué podríamos conversar? ¿Sí? Bueno, creo que en este momento estamos en un punto muy, digamos, álgido en el tema de mirar cómo se aborda la interculturalización en los sistemas, en el sistema educativo, en los sistemas que los mismos pueblos indígenas estamos planteando, porque es que hay una dificultad, profesora y demás asistentes, y es que no se ha comprendido realmente cuál es el alcance que tienen los conocimientos de los diferentes pueblos y de los diferentes estamentos en Colombia y en América Latina. Había yo dicho también, había planteado hace unos días, me acuerdo, en alguna reunión y en alguna reflexión, y es que, por ejemplo, no se ha logrado incluir las narrativas propias de los pueblos indígenas, no se ha incluido en el contexto académico, en el contexto incluso de la política pública, porque vamos a hablar, si hablamos de poder, incluso en el tema de las políticas dirigidas a o con las sociedades tanto indígenas o campesinas, no se ha logrado incluir realmente ese derecho que tenemos los pueblos a ser diferentes. No se ha incluido, se ha hecho manifiesto en algunas normas, en algunos programas, en algunos proyectos, pero incluir en la sociedad, en la academia, en la política pública, ese anhelo real del respeto y del reconocimiento al otro, con todo el bagaje que eso implica, pues estamos en un proceso realmente todavía en construcción. Por ejemplo, esto que acaba de decir Gil, que se hace en un contexto cultural, ¿sí?, de cómo es de manera narrativa la relación hombre-naturaleza para nosotros los pueblos indígenas, que los ríos son la sangre de la madre tierra, porque si usted le dicen para explicar algo, le dicen para explicar algo, dicen no, es que tenemos que tener en cuenta que el río es, que los ríos son la sangre de la madre tierra. Entonces los académicos empezamos como a dudar y resulta que esa es una explicación muy profunda de la filosofía de los pueblos. O decir, por ejemplo, que los territorios son sagrados porque implican que allí existe un conocimiento en plantas medicinales.
o que la construcción del mundo se hizo a través de hombre montaña, mujer montaña, hombre, mujer montaña, hombre montaña, pues son explicaciones que se dan en el contexto propio de la profunda filosofía y conocimiento de los pueblos. Llevar ese lenguaje a los centros académicos es muy, muy difícil. Por eso, el gran papel de la sociedad, de la academia, de la política, de nosotros mismos como indígenas, es generar nuevos formatos, nuevas formas de incluir esas narrativas. Yo le contaba a la profesora Norma que, por ejemplo, leyendo tesis de maestrías de personas que trabajan con los pueblos indígenas y pueblos campesinos en el tema de educación, con una educación alternativa en donde se cuenten las historias de cómo se llegó a conseguir una educación intercultural en Colombia. Por ejemplo, encuadran la presentación de esas tesis con la misma narrativa de los viejos formatos o de los formatos existentes. Entonces, el gran reto de todos nosotros es generar esas nuevas formas de incluir esas narrativas. Si no, va a ser más difícil todavía, es muy difícil todavía entonces decir entonces que hay equilibrio entre conocimientos, entre el conocimiento de los abuelos y el conocimiento de los otros para llegar a un conocimiento intercultural. Mi madre, por ejemplo, cuando me relata aspectos de curación, pues lo hace a su manera. Entonces ella habla de que hay planta mujer, plantas calientes, plantas frías. Es una clasificación, se van de nombrar, y unas clasificaciones que no están dadas en los parámetros usuales porque no es de ese mundo, ¿sí? Entonces, comprender eso es que va a ser posible realmente una relación de conocimientos interculturales, porque si no, va a seguir siendo un elemento en el plano folclórico y nosotros los indígenas no queremos seguir siendo más folclorizados. Hablar de la profundidad y nos toca, como le contaba la profesora Norma, ¿sí? Las formas metodológicas, ¿sí?, que tenemos en el aprendizaje, por lo menos en los ingas tienen 7 espacios, 7 escenarios diferentes. Y esos escenarios no son todavía incluidos en la educación intercultural. Entonces está el escenario de la ritualidad. ¿Por qué creen que las mujeres guayú hacen el encierro para todo el tema de su ritualidad cuando llegan a la pubertad? Eso es todo un conocimiento. ¿Por qué creen que a las mujeres ingas nos ponen a contar, a aprendernos todos los cuentos? Todos. Xulupsi, yo me acuerdo que mis estudiantes, una vez tuve la posibilidad de que a través de los cuentos comenzaran a construir las moralejas y los principios de vida de la sociedad general. El Xulupsi habla del papel de la mujer inga, pero comparado con los otros, ahí hay unos elementos de principio fuertísimos para la identidad y la autonomía de la mujer. Otro cuento, el del búho. Nosotros le decimos cuscungo al búho, el cuscungo. La transformación de los seres, por ejemplo, porque los animales se convertían en personas. Por supuesto que eso es un lenguaje, una narrativa, pues, sí, de otra índole, pero fíjate que allí la representación misma del conocimiento es poderse convertir de animal en humano para poder decir
qué es lo que necesita para poder vivir y para poder estar en armonía con la naturaleza. Claro, eso es un lenguaje, a ver, eso llevado a escenarios de primera infancia, por ejemplo, llevado a lo que decía, que un niño tenga la capacidad de conocer cuántos ojos de agua está en su territorio, en el entorno más cercano, ¿sí? Es una maravilla. Entonces, fíjense que los escenarios, otro punto que estoy diciendo es que los escenarios de desarrollo de ese conocimiento son otros y que no necesariamente son los que están en la escuela, que sí, la escuela sí sirve, ¿sí? Es muy importante para la vida de nosotros, pero hay que mirarlo con un ojo de diversidad también, de unos escenarios. Eso es lo que podría decir. Y entonces, ¿cuál es el gran reto de todos nosotros, profesora y amigos? ¿Sí? ¿Cómo lograr generar, y para los profesionales jóvenes que son bastante inquietos y para nosotros mismos, es generar precisamente esas nuevas formas de incluir los relatos, ¿sí? Que seguramente se están perdiendo, porque esa es otra cosa que hay que sensibilizar a todos, se están perdiendo porque los mayores se nos están muriendo y se están llevando ese conocimiento. Dejaría ahí. Gracias. A ver, para compartir esto yo quiero compartir, ya que hablas de narraciones, es lógico, nuestra lógica es precisamente por las narraciones de origen. Y el conocimiento para nuestras culturas está dado en cuanto a orígenes conozca usted de su entorno y del universo, es usted un sabedor. Nuestras culturas no tienen sabios, porque sabio es el creador. Nosotros somos sabedores, tratamos de hasta dónde la capacidad de un abuelo llega, porque conociendo precisamente están como, yo quiero compartir con todos, es la estructura de ese conocimiento de nuestros pueblos, esa estructura, y si miramos la otra estructura, entonces nos vamos a dar cuenta dónde es que está la diferencia y por dónde tenemos que iniciar para este diálogo intercultural. Primero, nosotros tenemos, cuando decimos conocimiento o pensamiento, es como lo que siempre nos ha pasado, es que la academia, lo convencional, siempre ha tratado de que lo nuestro se incluya allá, y lógico, ahí es donde el conocimiento, el querer, se invisibiliza, allá queda permeado. Lo que realmente el punto de partida ahora es que precisamente lo convencional, ese conocimiento científico, tiene que fortalecer el conocimiento empírico, el conocimiento tradicional y llegar a ese acercamiento. Por ahí debe ser el punto de partida. Porque si no vamos a hacer lo que la historia ha demostrado. Decir que usted no sirve para nada, usted no sabe para nada, lo suyo es brujería, lo suyo es hechicería, y entonces terminamos peor. Nosotros hemos pensado que por ahí debe iniciarse el paso del diálogo intercultural. Y entonces, esa primera línea de la estructura del pensamiento es prácticamente intangible, porque es que es dado por el Creador. Entonces, el conocimiento, el pensamiento, la palabra y la obra es el que tiene que primar sobre toda intención de vida que existe sobre esta tierra. Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una autoridad, pero ese beneficio que está dado debe ser para la sociedad, debe ser para todos. Esa es como la primera línea que hay que tener. La segunda línea, que es precisamente la vida, tenemos que, es claro para nuestros grupos
que hay que prevenir y hay que proteger y hay que sanar la vida del hombre, la vida de lo que está en el entorno y la vida del universo. Esa es la mirada que se tiene como filosofía. Y eso es lo que hacen precisamente nuestros mayores. Y siendo así, esto es lo que garantiza prevenir, proteger y curar la vida, es lo que garantiza la pervivencia de estos pueblos. Solo de esa manera vamos a garantizar. Y eso está exento, está lejos de una mirada occidental, de una mirada pues científica, porque los científicos tienen otros intereses. Y como bien lo dice, es un poder, ese poder a donde lo direccionemos, ese es el interés. Y el interés de nuestros pueblos es cuidar y prevenir y proteger la vida. Y eso es lo que garantiza la pervivencia de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Y una tercera línea es precisamente el hacer un uso, manejo y control de lo que está dentro del territorio, de manera sostenible. Hoy el tema de lo sostenible en las academias, donde uno va, oye eso, pero uno le dice, ¿y usted dónde me demuestra eso de que eso es así? Un abuelo está por allá donde esté, él sabe que lo que fue entregado por el Creador es lo que él tiene que mantenerlo tal como lo dejó. O sea, garantizar la pervivencia, no solo para nosotros decimos, el futuro es ahorita. Como hoy decidamos, nuestras generaciones lo vamos a garantizar. Pero si hoy decidimos mal, no estamos garantizando el futuro de nuestras generaciones. Y allí, si esas claridades no los tenemos, nosotros mismos estamos cavando nuestra propia destrucción. Entonces, es responsabilidad realmente de la academia, es responsabilidad del conocimiento empírico, es responsabilidad de todo, garantizar de que este universo siga siendo lo que debe ser. Y por poner dos ejemplos, yo le decía ayer, no sé si a Norma, sí, le decía ayer al director del planetario, hace 50 años el hombre llegó al universo, él llegó a la luna, perdón, y yo le digo, nuestros abuelos hace tiempo llegaron. Y entonces comienza sí, creo, es verdad, entonces comenzamos pero no nos hemos sentado a verdad. Bueno, usted indiecito, ¿por qué está diciendo eso? A ver, cuénteme, ¿sí? Y usted también, porque allí es donde nos ha faltado ese acercamiento sincero, humilde y con la verdad. De esa manera podemos construir lo que en idea hemos estado pensando hace mucho tiempo. Yo creo que es el espacio para que reflexionemos acerca de esto, dejemos los egos por donde es y lo que siempre ha marcado y que el resultado hoy en día no es lo que hemos pensado. Mire, en estos días el conflicto, el que no me gusta hablar, yo soy un desplazado, pero me siento contento y no estoy resentido porque está bien, me sacaron de mi territorio, pero lo que mis abuelos me dijeron y lo que debo hacer, lo tengo claro. No, eso no me afecta. Pero entonces desde la normatividad que ustedes, pues donde uno llega y no encuentra nada, yo no me voy a morir de hambre, yo tengo que sobrevivir. Y nosotros, un grupo de Muruy, nos juntamos, que para pelear si somos buenos, nos juntamos y digo, bueno, aquí no hay tierra, pero nos vamos aquí, vamos a invadir, llamen invasión, llamen lo que quiera, pero nosotros tenemos que vivir. Y de alguna forma lo hemos ido legalizando, pero con mi departamento, donde hay 26 pueblos, dicen que es un remanso de paz. Mire cómo comienza. Nuestros políticos, nuestros representantes, piensan en ellos, no en el departamento. Y dicen acá que Amazonas es un remanso de paz. Y la Naciones Unidas se dio cuenta, pero si es un remanso de paz, entonces ¿por qué hay una mesa de víctimas? ¿Por qué hay unos desplazados? ¿Por qué lo otro? Entonces se fueron allá
Y como nosotros dicen que depredamos, que desmontamos, que tumbamos y que… Y una pregunta que me hace en su buena intención, yo sé que lo hace en su buena intención, me hace el periodista y le dice, pero abuelo, ¿usted sí sabe la dimensión del daño que están haciendo para el mundo, haciendo esta tala? Yo le digo, pues para mí no hay ninguna dimensión de daño. Por esto y por esto. Pero más bien yo te hago ahora la pregunta, ¿usted sí sabe cuál es la dimensión del daño que causa una bomba que están armando ustedes allá? ¿Por qué no la miran allá? ¿Usted sí sabe cuál es la dimensión del daño que causa para el mundo las fábricas que están allá contaminando el universo? Usted sí es medio, ¿por qué no lo miden allí y después no lo miden? Entonces, este tipo de cosas hay que, por eso bien, es un poder, pero hay que direccionarlo para vivir la vida y vivirla bien, no de eliminar al otro. Porque la raza humana, y hay indios o no indios, somos los únicos que hacemos el proceso intelectual para eliminar al otro. Es el humano único. Ni las hormigas, ni los chivos, ni nada de eso, ellos viven su mandato. Nosotros los humanos que nos hemos salido de la ruta de vivir la vida como debe ser. Gracias. Bueno, creo que han surgido aquí elementos importantes para mirar esa relación entre la interculturalidad, entre los distintos conocimientos, y uno de esos elementos que surge acá pues es la idea de contexto y de contextualización de la que nos habla Antonia. Creo que en eso estamos en una deuda respecto de la educación terrible, porque pues no contextualizamos con los niños ni siquiera. Y de ahí, digamos, a mi parecer, esos elementos de poder se van haciendo concretos y se van haciendo sustanciales inclusive desde el preescolar. Sin embargo, pues han surgido alternativas que voy a enunciar, por ejemplo, el reconocimiento de las diferencias y en términos de conocimientos, la existencia de distintas lógicas, la necesidad de construir las jerarquías entre los conocimientos es una forma de horadar ese poder. Y ahí hay un asunto que sí quisiera agregar, y es que el conocimiento científico occidental es un conocimiento altamente jerarquizado, no solo en términos de sí mismo, sino también en términos de la visión de mundo misma. Entonces, ese conocimiento científico está construido sobre dicotomías que a través de la educación también se hicieron eternas. Entonces, las dicotomías entre la naturaleza y la cultura, la dicotomía entre conocimiento y saber. Ayer alguien me regañó después de que salimos del panel porque me dijo que no habíamos hecho diferencias entre conocimiento y saber. Eso es sostener esa dicotomía. Nosotros estamos hablando de conocimientos en plural. Bueno, y las eternas dicotomías. O sea, si hacemos la lista no acabamos en este año, pero eso está, digamos, concretando esas relaciones de poder ahí. Estamos hablando de otras estructuras, del reconocimiento de otras estructuras de conocimiento, la importancia del pensamiento narrativo, de lo que nos habla Antonia, o sea, el pensamiento o las formas de pensamiento no solamente son positivistas, ¿sí? Hay otras formas de conocimiento que están basadas en las narrativas y la escuela no las reconoce. Y yo creo que transversal a todos estos elementos de los que estamos hablando aquí, hay uno que es en el que se concreta ese poder, a mi modo de ver,
que es la pretendida neutralidad del conocimiento científico. Yo creo que ningún conocimiento es neutral. ¿Sí? Esa es una de las grandes mentiras que nos estamos contando. ¿Sí? El uso del conocimiento no es neutral. Optamos por unos o por otros. Y ahí es donde justamente se concretan esos elementos de poder. Yo no sé qué tiempo tenemos. La idea de tiempo es una construcción social. Bueno, no me Sin diga embargo, eso porque Sin embargo, no sí salimos estamos de aquí hoy. un poco apretados porque obviamente empezamos un poco tarde, un poco más tarde de lo que habíamos programado. Si están de acuerdo, las personas que nos acompañan, y por cierto, muchas gracias por haber compartido con nosotros sus saberes también. Es inevitable no pensar en, claro, hablar de modelos de gestión del conocimiento en un evento de construcción de conocimiento científico puede ser un sacrilegio en la medida en que ese tipo de conocimiento se supone está ligado solamente a la gestión empresarial, pero es imposible no pensar, por ejemplo, cuando uno lee a Nonaka de Takeuchi y uno entiende no el modelo, pero sí la descripción que ellos hacen de esas fases de su modelo de cómo se gestiona conocimiento y poder entender ellos al menos cómo tienen una propuesta para poder entender el diálogo entre los que ellos llaman los saberes tácitos y los saberes explícitos y escuchar también esta conversación que tenemos aquí, y es interesante cómo de una u otra manera retumban ciertas palabras a partir de otra línea de conocimiento, pero que pueden permitirnos también encontrar algunos puentes justamente para aceptar la invitación que nos proponen hoy. No sé si ustedes tengan también algunas preguntas por hacer. Abrimos si tenemos tiempo sería mejor que entráramos en la conversación porque no puede ser que solo los tres conversemos. Por supuesto, entonces les recordamos, tenemos nuestro hashtag Comuniquemos la Ciencia, y también tenemos la posibilidad de que si ustedes levantan la mano, hay una persona por ahí con un micrófono, pues por si quieren hacer alguna pregunta, estaría abierta en este momento la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias por la presentación que nos acaban de hacer. Yo quisiera preguntar esto, tal vez, voy a pedir disculpas de antemano porque tal vez no va a formular bien la pregunta, pero yo todavía no he entendido muy bien qué significado le estamos dando al diálogo, en el marco del diálogo intercultural, porque si bien es cierto las intenciones son buenas, lo que sucede no deja de ser anecdótico. Por ejemplo, el caballero nos hablaba del diálogo que sostuvo con el director del planetario, y es chévere, es bonito, pero no deja de ser anecdótico porque al final de cuentas el director del planetario volverá al planetario y usted volverá al territorio y el conflicto seguirá, ¿sí? Y el mundo occidental seguirá avanzando sobre sus pueblos y al final de cuentas esa aspiración de pervivencia no deja de ser simplemente un acto de supervivencia. Entonces, ¿qué entendemos al final por diálogo en ese marco de la interculturalidad? Y yo creo que al final de cuentas eso solo se respondería si tanto ustedes como nosotros logramos esclarecer cuál es el objetivo de la interculturalidad, porque en lo que ustedes han presentado acá han hablado del cómo de la interculturalidad, el tema de los contenidos en la educación formal, el tema de lo que se puede hacer en el territorio y todo eso, pero tal vez algo que planteó el caballero en algún momento habló sobre las aspiraciones a futuro de la interculturalidad. ¿Cuáles serían esos objetivos a alcanzar? Porque hasta el momento nos hemos dedicado al cómo, ¿sí? Y a diagnosticar un poco el problema, pero los objetivos no están claros. Yo creo que eso sería parte del trabajo que hay que hacer para ahondar en qué entendemos entonces como diálogo intercultural, si logramos entender a qué aspira el diálogo intercultural. Gracias. Les invitamos a hacer la participación y después acá trataremos de responder o de plantear algunas cosas, ¿les parece? Porque si no, no vamos a hacer nada. No tenemos mucho tiempo, entiendo. Bueno, es una construcción social. Bueno, de verdad que después si a mí me dijeran que en esa conversación que ¿cómo es que se llama el compañero? Gil tuvo con el señor del planetario, me dijeran nuestros abuelos llegaron a la luna, yo no me podría ir a mi casa tranquila.
así como estoy aquí en este momento, con todo lo que ustedes han planteado. Porque el problema es, y no es solamente Norma en España. El año pasado yo leía un trabajo, una experiencia de una profesora de México, que presentaba su trabajo para participar en un evento de maestros y maestras que habla de interculturalidad y de emancipación. Y el trabajo que presentaba la profesora era cómo ella en México, en Distrito Federal, estaba haciendo que los niños y las niñas indígenas hablaran el español. En un México pluriétnico, pluricultural, entonces los niños y las niñas son obligados a hablar el español. O sea, no es solamente en España, y aquí lo hemos vivido. Exactamente. Yo no tengo preguntas porque como vinimos fue un diálogo, un conversatorio. Es también, si como maestra a mí yo hubiera empezado tanto en la pedagógica como en la normal, esto de prevenir, proteger y cuidar la tierra. Es que si nosotros estuviéramos así, prevenir, proteger y cuidar la tierra, de verdad que esta catástrofe que estamos viviendo en el planeta, por lo menos no estuviera sucediendo. Pero claro, somos un mundo capitalista donde tenemos que es arrasar. Y si como maestra yo les digo a los niños y a las niñas que los ríos son la sangre del planeta, imagínense cómo yo voy a desviar un río, porque es que la sangre del planeta, ¿cómo la puedo desviar? ¿Cómo yo puedo ensuciar esa sangre? Yo creo que es más, si pudiéramos esa comunicación de la ciencia, pero es que como la ciencia, el conocimiento científico es un conocimiento y lo que tienen los indígenas es un saber. Entonces eso, ¿cómo no hay nada que hacer ahí? Entonces ese del conocimiento, valorarlo tanto el que tenemos como pueblo colombiano, campesino, indígena, podría servir desde la escuela, desde la normal, desde las universidades, para transformar lo que estamos viviendo. Bueno, hola a todos. Bueno, primero me gustaría agradecerles a ustedes y a los organizadores por este espacio que me parece increíblemente valioso y que sin duda no se da casi nunca. Y de hecho la pregunta tiene mucho que ver con eso. Me quedo mucho con la idea de Antonia, de la colonización del conocimiento que está claramente colonizado, y me lleva a dos preguntas o reflexiones. La primera es, yo siempre he pensado que es como un poco complicado este esquema de que, y precisamente lo decía Gil, las cosas funcionan mucho alrededor de este esquema de que nosotros acá en las ciudades, o bueno, no me quiero incluir, pero en las ciudades se tiende a pensar que es que los indígenas necesitan, que es que pobrecitos necesitan que los ayudemos, que los iluminemos, mejor dicho, con nuestro conocimiento urbano. Entonces allí quería, digamos que preguntarles cómo piensan ustedes que se puede conciliar este esquema educativo totalmente centralizado en la ciudad, que de hecho nuestras ideas de la ciudad colonizadas vienen de lo que llamamos pensamiento occidental europeo, digamos. ¿Cómo se podría conciliar esa idea de sistema educativo que digamos que trata de potenciarse con esquemas nacionales de educación y demás, con esos espacios propios de ustedes de educación que no son algo aparte, sino que hacen parte integral de su día a día? Es decir, no es un aula de clase de 7 a 4 se da la educación, sino que es, digamos que son unos espacios muy distintos y muy diversos. Y la segunda reflexión es que también me gusta mucho cuando hablan de folclorización y ya no es de la ciudad a ustedes, sino de ustedes a la ciudad. Muchas veces cuando alguien trata de traernos algo de la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos afrocolombianos, llamémoslos pueblos diversos que hay en nuestro territorio, lo que nos traen es una cosa folclórica, una cosa totalmente desdibujada. Y en ese sentido quisiera preguntarles cómo creen ustedes que se podría conciliar también
esa necesidad, porque hay una necesidad enorme de que nosotros en las escuelas, por ejemplo, yo soy la cosa más urbana del mundo, que a mí en la escuela de la ciudad me enseñen algo valioso sobre las culturas indígenas de mi país, pero que no sea algo completamente desdibujado y ajeno a lo que en realidad es para ustedes. Si quieren contestar, si pudiéramos hacerlo un poco más breve y tratando de dar una respuesta un poco general a las intervenciones, estaríamos bien. Gracias por su paciencia, entre otras cosas. Entonces sí, hagámoslo. Yo voy a hacer breve. Bueno, de hecho la biblioteca y la programación del escenario, pero… Bueno, muchísimas gracias por estar pendiente. Bueno, yo creo que voy a resumir, digamos, como la reflexión, la pregunta que tiene, ¿cómo es tu nombre? Andrés. Y de pronto la inquietud que tiene, ¿cómo es que es su nombre? Jaime. Bueno. Vean, en el país quiero contarles que nosotros llevamos, ¿será que? Unos 40, 50 años tratando de que se transforme el sistema educativo. Más. Y es que precisamente eso que tú llamas anecdótico y el anhelo de Andrés de que no se folclorice ha pasado por muchas etapas en Colombia. Y para que nosotros hablemos de la manera como estamos hablando es porque precisamente en ese querer transformar el sistema educativo hemos colocado apuestas muy importantes para que haya un cambio y una complementación de pensamientos. Por ejemplo, estamos hablando que desde hace esos 50, 40 años que llevamos en el país, estamos hablando de que debe existir una educación propia e intercultural. Que esa educación propia e intercultural tiene que tener una mirada distinta de la escuela. Que esa educación propia e intercultural no solamente responde a las aspiraciones de los pueblos indígenas y de los pueblos de Colombia, sino también a esa gran necesidad de convertir los conocimientos, porque yo sí me caso no con saberes, sino con conocimientos que tenemos los pueblos, ¿sí?, de generar eso que siempre he defendido, las nuevas narrativas educativas para la educación propia y para la educación intercultural. Que precisamente ese pensamiento colonial que nos ha tocado a mí, sí, como Antonia Ágreda, como Gil o como cualquiera de ustedes, en la educación es necesario ponerlo en otro nivel, en el nivel de no tener ese parámetro tan rígido que nos formaron. Porque fíjate que desde hace 50 años incluso estamos diciendo que las universidades deben incluir otras formas de aprendizajes y de enseñanzas. Y estoy no hablando solamente de la primera infancia, de la básica, primaria, de la educación secundaria, sino de las universidades. Y un gran elemento para decir que eso se está haciendo posible es que hoy en el mundo y en América Latina y en Colombia ya hay universidades interculturales, indígenas interculturales, que precisamente están tratando de permear esa idea de que los indígenas tenemos solo saberes y que los indígenas solamente folclorizamos. Es que ha sido sacado el contexto del lugar de origen y puesto en un escenario urbano para contestarte a ti. Aquí estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de qué conocimiento estamos hablando. ¿De cuál es el conocimiento de los conocimientos que estamos hablando? Porque eso se ve evidente
cuando los niños indígenas o los niños afrocolombianos o los niños gitanos entran a los espacios como Bogotá. Estamos haciendo un intento, por ejemplo, de incluir la educación propia intercultural en Bogotá. De hecho, que aquí existió la primera escuela bilingüe intercultural creada por INGAS. Pero el sistema todavía 50 años diciéndole, mire, por favor, eso no ha sido posible. Y precisamente ahí está la decolonización del pensamiento y del sistema. ¿Qué ha pasado? Hay una propuesta dirigida, por ejemplo, de la inclusión de lo étnico, de lo diferente, del conocimiento diferenciado también en las escuelas y en los colegios y en los contextos urbanos. Porque es que hay una situación que el indígena ya no es solamente y no está en el territorio, es algo también que hay que comprender y entender, está en los espacios urbanos. Y que esos espacios urbanos tendrán que aprender y conocerse y mirar cómo el conocimiento que trae los indígenas tienen que ser parte de esa cultura, de ese contexto urbano. Entonces, por eso es que se folcloriza. Si yo me pongo a tocar aquí mi carnaval del perdón y me pongo a bailar el carnaval del perdón, pues aquel que no conoce la historia profunda de lo que tiene como filosofía ese carnaval, va a mirar, ay, no están bailando, Antonia se puso su traje porque quería bailar este día, no. Y resulta que en el carnaval del perdón, el acto más importante que tiene ese carnaval es pedir perdón al que se considera que más daño le ha hecho a usted en su vida. Solamente ese acto de bailar y pedir perdón, pues imagínate todo lo que encierra, y ese traer el contexto aquí es lo que se ha visto folclorizado. Entonces hay que comenzar a comprender esa historia y esa filosofía que tiene detrás un baile, una danza. Por supuesto, eso va a ser un poco más difícil. Y no es anecdótico, no es anecdótico. No puede ser anecdótico algo que se quiere brindar como conocimiento, algo que se quiere compartir como conocimiento. Entonces, todos nosotros tenemos que empezar a pensar en esa decolonización del conocimiento. No sé, ese es el gran reto, los indígenas por nuestra parte, la academia por el otro lado, los estudiosos por el otro lado, la gente sensible también, la no sensible también, porque algún día vamos a tener que caminar hacia ese, digamos, a ese paradigma de construcción de nuevos conocimientos. Yo diría y dejaría allí un poquito. Yo creo que por esa parte ya está respuesta, ya tiene la respuesta cierta. Y precisamente yo creo que compartimos mucho con la compañera aquí, porque es que es lo que nos han vendido también. Si el indiecito allá no viene con corona, no viene con qué pinturas acá, entonces no es indígena. Es que de entrada. Pero entonces hoy, y además el ser indígena no es la pintura ni es la corona, es lo que se lleva por dentro. Y aunque todo eso ha pasado, le decía aquí a la compañera, si a mí me viene aquí un abuelo y tengo mi elemento aquí, si me sale un muro y allá y me dice, ¿y usted con qué autoridad está hablando aquí? Porque él sí me puede jalar la oreja, porque es así. Y yo estoy aquí preparado, incluso ya lo he dicho, a mí me sale, yo tengo que responder igual a ella, porque eso es lo que nos ha mantenido acá, y eso no es folclorismo, eso es una realidad, y nosotros la vivimos así. El hecho de que yo tenga corbata no quiere decir que no pueda mambear o no me pueda sentar a hablar mi idioma. Los indígenas se lleva por dentro. En ese sentido, pues es lo que hemos tratado de hacer hace mucho tiempo. Y ahí es donde está, y ese es el punto de partida, precisamente de un diálogo intercultural, de que nos digamos las verdades con la mano y digamos que a dónde es que tenemos que ir.
porque sabemos que aunque no tenemos bien profundo esto entre las partes, sabemos que estamos yendo a una destrucción. Eso lo sabemos y no hemos hablado, pero eso se tiene que dar. Complementando lo que decía aquí mi compañera, pero sí para responder a la otra pregunta que con el director del planetario, que eso sí es anécdota, eso sí es anécdota porque son dos cosas que aparecen, pero bueno, con la intención no es mala, es bueno, simplemente que mire, para nosotros, desde el origen, el incesto, que para nosotros es un delito imperdonable, o sea, es un delito mayor, el incesto. Y el personaje que hizo el incesto, por esa conducta indebida, él precisamente está allá. Y eso en narrativa nos dice esa narrativa, cómo es que se formó la luna y de dónde es eso y por qué existe y para qué cambia toda su dimensión. La compañera del sistema lunar, es precisamente viene una comunicación hace rato con ellos. Que nosotros en esta dimensión que estamos, precisamente es imposible decir que llegamos a la luna, es imposible. Pero nuestro conocimiento ha hecho de que hay medios con los cuales nuestros mayores y quien tiene la capacidad, es que no necesariamente para usted ser mayor tiene que ser abuelo, es quien tenga la capacidad de ese conocimiento para trasladarse, pues lo vienen haciendo hace muchos siglos. Sí, tiene una historia de origen que nos dice, y quien lo duda, pues tiene que hacer el proceso para comprobarlo. Tiene que hacer el proceso. Esa es como la respuesta para allá, para que duerma tranquilo. Sí, y así las otras respuestas realmente, yo pienso, y allí nuestro monitor sabe, que yo creo, para los organizadores de este evento, esto tiene que continuar. Pero dándole un seguimiento a esto para ir con cosas concretas. Mire, lo que dice, vamos a hablar es de esto, puntualmente. El tema es esto. Pero aquí nos toca porque estamos iniciando y me parece que es bueno porque tenemos que diagnosticar de verdad dónde estamos y por qué nos sentamos y de qué vamos a seguir hablando. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que decir, pero la limitación del tiempo nos deja hasta ahí. Pues yo había invitado al planetario precisamente, y es que este tipo de espacios son muy importantes, son supremamente importantes, pues digamos, para comenzar a realmente ahí sí a mirar cuáles son las nuevas construcciones de conocimiento, que no nos las va a hacer sino nosotros mismos, y ahí sí hay que mirar cuál es el conocimiento que cada uno tiene. Por ejemplo, una recomendación es que hablemos del lenguaje matemático con las comunidades indígenas, ¿sí? Concepciones matemáticas basadas, por ejemplo, en elementos que construyeron la calculadora hoy en día entre los ingas y la yupana, porque entre los ingas es yupay, miray, anchuchí, 3 palabras, pero que encierran unos conceptos y unas nociones matemáticas profundas. Yupay, sumar, miray, multiplicar y anchuchí, restar. Pero ¿cómo se trabaja eso con los niños? ¿Cómo se trabaja en el aprendizaje cotidiano? ¿Cómo se puede compartir eso de manera intercultural? ¿Sí? ¿Cómo es que los números van sumando en vez de restar? Porque nosotros sumamos, todos los números se suman. Entonces, para decir 12 es base 10 más 2. Tenemos chunga, iskay. Para decir 11, chunga, suj. 13, chunga, kimsa. Son sumas. Ese tipo de elementos son muy importantes porque es que aquí para poder generar una narrativa de inclusión de otros conocimientos, pues toca poner en evidencia qué se tiene. Y en el lenguaje matemático, por ejemplo, de los pueblos indígenas, uno lo pueden representar con las manos, los tule, por ejemplo, ¿sí? Bueno,
sin fin, sería una maravilla para el avance de la matemática de Colombia, porque se trata es de eso. O sea, siempre vamos a aprender con la matemática que nos enseñaron, a ver, ¿dónde está la matemática de los indígenas? Lo de los incas está en base a 10, que es la base de calculadoras y de muchas cosas, avances en el mundo, con base 10. Y nosotros tenemos la tradición andina incaica. Y en la base tradición andina incaica se depositaban los conocimientos con los quipus. Entonces, ese tipo de elementos es lo que hay que traer ya en una próxima oportunidad. ¿Sí? Invitados cordialmente.